Me ha llegado una pregunta bastante, pero bastante interesante en uno de los comentarios y muchas gracias también a todos ustedes que están comentando, que están aportando, muchos que tal vez no están de acuerdo con alguno de los argumentos o alguna de las opiniones. Esto enriquece obviamente todo este debate y todos podemos crecer intelectualmente básicamente aportando. Así que les agradezco mucho, pero también a este seguidor que mandó una pregunta muy interesante, básicamente en uno de los comentarios del video que salió publicado el día de ayer. Me hacen esta pregunta, básicamente decía, China y Rusia, ¿qué juegan detrás de toda esta guerra? ¿Se benefician de alguna manera? ¿Van a sacar tajada de algo de todo esto que está ocurriendo? Y ciertamente que sí, es muy importante considerar el escenario geopolítico a nivel mundial, que es un escenario geopolítico muy complejo, porque tenemos la guerra contra Irán, una guerra que involucra principalmente fuera de Irán, obviamente, Estados Unidos y Israel, pero que genera un escenario geopolítico muy complejo donde Rusia y China yo creo que van a poder obtener muchos beneficios estratégicos, muchos beneficios económicos, muchos beneficios también diplomáticos, aunque también, y ahora en este video quiero mencionar ciertos riesgos muy significativos para ambos, especialmente para la China, que está básicamente padeciendo, yo creo, un nivel de asfixia como nunca antes había visto porque se le acabó el petróleo venezolano y ahora se le va a acabar el petróleo de Irán. Por eso, nosotros podríamos decir incluso que esta es una guerra proxy, que en realidad es una guerra que Estados Unidos está librando, no tanto para librar al pueblo de un régimen criminal, por ejemplo, sino también principalmente para tratar de coartar todas las arterias que China necesita para ser la primer potencia mundial. Y en este caso, obviamente, que China está perdiendo un aliado clave, un aliado muy importante, mucho más importante que el caso de Venezuela, que el caso de Cuba. Un aliado muy importante es Irán. Por eso en este video vamos a hablar de todas o al menos la mayoría de las razones que se me ocurren y consecuencias que pueden llegar a beneficiar a ambas potencias, a Rusia y a China, y básicamente los aspectos negativos. Bueno, me voy a enfocar primero en los aspectos positivos, los voy a dividir por país y luego vamos a hablar en los aspectos comunes que benefician a ambos, y también quiero hacer una reflexión sobre las consecuencias que pueden llevar a corto, a mediano o incluso a largo plazo para ambos países. Pero empecemos con el caso de Rusia, algunas noticias brevemente. ¿Por qué Rusia no está viniendo a la ayuda, a la asistencia de Teherán? Este es un tema muy importante. Le hicieron una pregunta el otro día a Putin al respecto. Ustedes habían firmado un tratado de mutua defensa. ¿Cómo puede ser que ahora atacan a Irán y no está haciendo absolutamente nada Rusia? Y Putin dijo algo bastante interesante. Putin dijo, hay 2 millones de judíos rusos viviendo dentro de Israel y por lo tanto nosotros tenemos que tomar eso en consideración cuando vamos a atacar un país. Si en un país determinado tiene 2 millones de rusos, Rusia no puede básicamente meterse ahí porque vamos a estar atacando a compatriotas. Un argumento obviamente bastante rebuscado porque no respondió, no digo que no sea verdadero el argumento que dé Putin, pero no respondió a la pregunta esencial. Entonces no hubiera hecho en todo caso un tratado con Teherán y básicamente no tenía que andar rompiendo esos tratos. Daniel Stulin, no lo conozco personalmente, pero lo sigo en Twitter, y él acusó a Putin de ser un traidor por no salir a la defensa de un país con el cual había firmado un mutuo acuerdo de defensa. Ahora, vamos a ver los beneficios. ¿Por qué tal vez Rusia se está quedando calladito? Porque aquí hay algo que realmente le conviene. Nosotros sabemos que Rusia es un exportador neto de energía. Esto es una guerra por la energía, una guerra que está afectando seriamente a países que son preeminentemente energéticos. El caso de Kuwait, el caso de Arabia Saudita, el caso de Dubái, de Qatar, de los Emiratos Árabes, del caso de Irak, el caso de Irán. Son países cuya principal fuente de riquezas viene prácticamente y casi únicamente
de la energía, del petróleo y del gas. Y por lo tanto, Rusia tiene muchos intereses, y podemos entender por qué, en contrarrestar la influencia de países occidentales, y por lo tanto yo creo que ahora la posición de Rusia es tratar de posicionarse o tratar de ponerse en un lugar para ganar en varios frentes. Uno de ellos es el aumento en los precios de petróleo, el aumento en los precios del gas que han explotado especialmente para Europa, la interrupción del estrecho de Hormuz, donde pasa más del 25% del petróleo mundial, ciertamente que ha elevado los precios globales de petróleo y los precios globales de gas, pero eso obviamente va a afectar a todas las industrias y muchas cosas más. Ahora, ¿en qué beneficia esto a Rusia? Porque obviamente que en este momento Rusia es el único que puede, en cierto sentido, salir a vender. Y esto obviamente que va a incrementar los ingresos rusos por las exportaciones y va a estabilizar su economía y va a poder también financiar todo el esfuerzo bélico en Ucrania. Entonces, en una situación así, Rusia dice o ayudamos a Irán, pero Rusia ya estaría en dos frentes, o dejamos que Irán libre esta guerra, le damos asistencia tal vez logística, asistencia dándole armas, pero nosotros nos aprovechamos de esta situación para ganar muchísimo más dinero por medio del petróleo. De hecho, hay análisis que estiman que precios altos sostenidos podrían reducir impuestos domésticos para el pueblo. Es decir, Putin podría decir, bueno, vamos a bajar los impuestos porque nos está entrando ahora una cantidad una cantidad extra gigantesca, realmente exorbitante de dinero, porque imaginemos todo el petróleo que ahora China va a tener que comprar de Rusia, por ejemplo. Y no solamente el caso de la China. ¿Cuántos países ahora van a tener que sí o sí acudir a Rusia? Porque ni Irán, ni Kuwait, ni Irak, ni Arabia Saudita, ni los Emiratos, ni Qatar, ni Bahrein, ninguna de estas grandes potencias energéticas en este momento puede sacar una sola gota de gas o de petróleo. Es un problema gigantesco. Es un problema muy grande realmente, y esto obviamente que podría darle un salvavidas económico al régimen de Putin. Ahora, ¿qué consecuencia puede tener esto inmediatamente? Que a Rusia, obviamente que esto le va a dar una capacidad mucho más grande para sostener sanciones occidentales. Es decir, Rusia ha recibido muchas sanciones, pero ahora se las puede sostener e incluso puede prolongar conflictos como el de Ucrania. Además, yo creo que a esto del petróleo podríamos agregar una segunda razón. Hay un desvío de atención total de la guerra de Ucrania a la guerra de Irán. Y eso es un hecho. La guerra de Irán se está llevando toda la atención de absolutamente todo. Hoy en día se ha llevado todos los titulares noticiosos. Si vamos a cualquier medio, si vamos a las redes sociales en general, es todo Irán. Es toda la guerra de Irán. Entonces, a Rusia le conviene que Estados Unidos tenga que enfocarse no tanto en Irán, en Ucrania, sino en Irán, y tenga que desviar muchísimos recursos, especialmente armas, ¿no? Y no solamente el caso de Estados Unidos. Nosotros pensemos lo siguiente: si es verdad que Irán ha estado atacando bases como la de Inglaterra, misiones como la de Italia, ataques a bases en el caso de, por ejemplo, Chipre, eso hace que Irán traiga a Europa hacia sí mismo. Ahora, yo voy a poner una teoría que a ustedes le puede sonar teoría de la conspiración y no hay problema porque esta es una mera hipótesis, pero imagínense si Rusia le ha dicho a Irán, sácanos a los europeos de encima, empiecen a tirar para que los europeos se vayan allá y van a quedar totalmente débiles. ¿Qué pasa si, por ejemplo, Rusia le ha dicho a Irán, no te preocupes, ataca, 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 cuando los europeos se distraigan y manden todos sus recursos y se quede sin nada, nosotros le tiramos una bomba atómica? Eso puede ser. Sería algo terrible, pero no sería totalmente inesperado que Rusia meta una bomba atómica a Alemania y a Inglaterra por todo lo que está ocurriendo con la guerra. Eso puede ser una opción, la peor opción de todas. Pero hay otra opción que es mucho más, yo creo, esperanzadora, y es facilitar las negociaciones que sean favorables para Rusia y que debiliten realmente la presencia de Estados Unidos y la presencia de OTAN en Europa del Este, en Ucrania, en Polonia, para prestarle atención a lo de Irán. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? Una consecuencia bastante evidente, me parece a mí, que la OTAN y que Estados Unidos no van a poder enviar municiones a Kiev,
Por ejemplo, olvídense de que Estados Unidos va a poder mandar interceptores Patriot a Ucrania. No van a poder porque no tienen, pues se les van a acabar. Es así de simple. Y eso obviamente que yo creo que va a inclinar la balanza en el frente ucraniano y fortalecer la posición negociadora de Rusia. Un tercer elemento, junto con esto de distracción del frente en Ucrania, es el agotamiento de los arsenales de Estados Unidos. Y esto es un problema muy grande. Es un problema muy grande porque un conflicto prolongado sí o sí va a terminar vaciando las reservas de municiones de los Estados Unidos. Recordemos, las guerras también son matemáticas. Y por lo tanto, llega un momento, por más que Trump dijo el día de ayer que la posesión de armas de Estados Unidos es ilimitada, eso no es verdad, porque Estados Unidos tiene un límite de cuántos misiles puede producir. Estados Unidos solamente puede producir 1000 misiles al año. Y solamente el otros días tiraron como 4000. Es decir, 4 años de misiles ya se fueron. Han estado tirando misiles del año 2000, los más viejos del arsenal de los Estados Unidos. ¿Por qué es eso? Hay varias teorías, una de ellas porque se está quedando sin misiles y tienen que usar los más viejos porque ya se acabaron todos los otros. Esa es una de las teorías. Puede ser que estén usando los más viejos primero y luego van a usar los más nuevos, dejando lo mejor para el final. La verdad que eso no lo sabemos, pero el régimen iraní, y esto es muy preocupante, el régimen iraní ha dicho, capaz que están boqueando nomás y esto lo dicen de bocones y simplemente para dar la apariencia, pero ellos han dicho, nosotros todavía no hemos usado nuestras mejores armas, las tienen reservadas. Y puede ser una estrategia, dejemos el mejor vino para el final básicamente, cuando realmente lo necesitemos. Y este problema de arsenales, Estados Unidos tiene un problema de arsenales muy grande, no es culpa de Trump, esto es culpa de gobiernos demócratas que enviaron todas las reservas tanto a Israel como a Ucrania durante el gobierno de Biden, y eso ha limitado mucho la capacidad de los Estados Unidos, no solamente para apoyar a Ucrania en una situación así, para apoyar a otros aliados, para apoyar a Israel, sino también para defenderse a sí mismo. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de todo eso? Obviamente que Rusia está ganando mucho tiempo para reconstruir sus fuerzas y para poder explotar las debilidades de los países de la OTAN, especialmente en relación a la guerra de Ucrania. Y un cuarto elemento que a mí se me ocurre que también es muy importante para tener en cuenta en una situación así, recordemos que Rusia históricamente ha sido un gran vendedor de armas, ha sido un país con mucha influencia regional y en ese sentido Rusia podría suministrar más armamento a Irán, especialmente los misiles que son de superficie aire, que son principalmente rusos. Eso podría generar muchos ingresos adicionales a Rusia, porque curiosamente, si Estados Unidos se queda sin armas, si la OTAN ya no tiene armas porque se las han mandado todas a Ucrania, los países del Golfo van a tener que salir a buscar armas. Y el único que va a estar ahí para venderles, bueno, ya vamos a ir al caso de China, pero el otro es Rusia. Es Rusia. Y si Estados Unidos se empantana con una situación así tremenda, si esto termina siendo algo muy grave que golpea políticamente al presidente Trump y el presidente Trump decide retirar las tropas, obviamente que Moscú podría ciertamente reconstruir su influencia en el Medio Oriente después de este conflicto, compensando las grandes pérdidas que tuvo Rusia, especialmente en el caso de Siria, un país donde tenía mucha presencia militar y después de la caída de Bashar al-Assad se fueron prácticamente de la nación. Entonces, yo creo que Rusia puede aprovechar fortaleciendo alianzas antioccidentales, le puede dar mucho más preponderancia a Rusia, por ejemplo, en regiones como Asia Central, porque muchos países ya no van a poder confiar en Estados Unidos. ¿Y por qué no van a poder confiar en Estados Unidos? Porque si yo le dejo que tenga una base acá, después me van a atacar a mí y no me van a defender, que es lo que están diciendo muchos países del Golfo. Estados Unidos está concentrando toda la defensa en Israel. Y los países del Golfo Pérsico dicen, pero esperen, nosotros les dimos las bases acá con la promesa de que ustedes nos iban a proteger contra Irán y ahora todos están yendo hacia Israel porque no tienen suficientes armas. Entonces, aquí tenemos una situación, yo creo, bastante caótica y eso yo creo que a Rusia le da un quinto beneficio. Ahora, no hay que estar de acuerdo con que ocurran estas cosas. Esto no se trata de aquí, y esto es importante explicarlo porque hay gente que parece que hay que hacerle dibujitos. Esto no se trata aquí de justificar o tratar de hablar de los beneficios y qué bien lo que está ocurriendo. Simplemente son realidades. Nos guste o no nos guste, es una realidad que en definitiva esta guerra termina beneficiando a Rusia
para propaganda, termina beneficiando a Rusia en cuestiones diplomáticas, porque este caos total que se está originando en Oriente Medio distrae la atención mediática de Ucrania, reduce la presión internacional sobre Rusia y obviamente que esto podría generar mayor cohesión interna dentro de Rusia y muchas oportunidades para posicionarse como un mediador pragmático. Imagínense que de repente Rusia se convierta en el mediador entre Irán y los Estados Unidos. Porque ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿No? La otra posibilidad es que lo haga China. La otra posibilidad es que lo haga China. Entonces, aquí una de las noticias por qué Rusia no está llegando a la ayuda de Teherán. Había una... ¿Acaso Irán falló en el cálculo? Los expertos dicen que es improbable que Rusia intervenga activamente en esta guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Los dos países no son aliados defensivos, ¿no? Y el hecho de que Israel tiene un pacto de no ataque con Rusia, entonces Rusia no va a intervenir tampoco. Ahora, la guerra de Irán tiene beneficios para Moscú, la guerra también tiene consecuencias negativas y la gran pregunta es si la alianza entre Rusia e Irán va a continuar. La guerra, el conflicto en Medio Oriente ofrece un salvavidas económica para Rusia, especialmente para poder solventar su maquinaria de guerra. Es un artículo de The Guardian que básicamente va en la línea de lo que decía recién, ¿no? Si este conflicto se prolonga, Rusia va a sacar a vender su petróleo y su gas y obviamente que va a ser el gran beneficiado porque se está pagando un precio realmente exorbitante en este momento. Podríamos decir que uno de los grandes perdedores de esto es Venezuela, porque si Venezuela no tiene control de su petróleo, estamos hablando de miles de millones extras por el porcentaje del precio del barril de petróleo. Había otra noticia, esto es lo de China, una respuesta controlada realmente de la China. Vamos a ver algunas cuestiones aquí que son importantes. Irán se volvió a Rusia y a China para misiles después de la guerra de los 12 días, es decir, que ellos, tanto China como Rusia, se han favorecido enormemente con la venta de misiles. Pero aquí viene la clave. China está jugando un juego a largo alcance con el tema de Irán. No es que sean indiferentes, simplemente ellos están mirando a largo plazo, básicamente. Los chinos no son tontos, ¿no? Los chinos tienen miles de años encima y por lo tanto si ellos tienen que hacer un plan para miles de años, lo van a hacer. Es algo que yo creo que es admirable de los chinos. Estemos totalmente en desacuerdo con el gobierno que tiene el gobierno comunista. Ellos saben planear a largo alcance. Ahora, China tiene un problema. Vamos a hablar de los beneficios de China, pero China tiene un problema principal. Ellos no tienen petróleo. Son importadores netos de energía con un enfoque gigante en el área del Indo-Pacífico. Entonces, yo creo que China enfrenta riesgos económicos muy directos, ¿no? El primero de ellos es que le quitaron a Venezuela. Por eso yo les decía recién, esta es una guerra también proxy contra China. Les quitaron Venezuela. El petróleo venezolano necesariamente ya no va para China. Ahora está la interrupción del petróleo iraní. Ahora, ¿cuál es el problema para China? Que China necesita sí o sí de la energía para poder producir. Si China es la fábrica del mundo, necesita de energía para que esa fábrica funcione. Lo que Trump está haciendo, que podríamos leerlo así, es la lectura que se puede hacer es le vamos a quitar la electricidad. Una vez que le quitemos la electricidad, China va a tener que sí o sí bajar los decibeles en producción y esa producción Trump la quiere llevar nuevamente a los Estados Unidos. Que ciertamente que si lo vemos así es una jugada maestra lo que está haciendo Trump para los Estados Unidos y por eso Trump también defiende que esta es una guerra para América primero. Nosotros estamos peleando para los Estados Unidos y va a tener a largo alcance un beneficio gigantesco que es uno de los argumentos también que daba a favor el otros días. Obviamente que uno tiene que sopesar aquí, bueno, hasta qué punto es moral hacer algo así o no, hasta qué punto es ético, hasta qué punto va de acuerdo con el derecho internacional y demás. Pero es lo que está haciendo Trump, ¿no? Y el problema para China es que el petróleo iraní, y estuve leyendo algunos artículos para asegurarme bien, básicamente el 15% de la energía
de China viene del petróleo iraní. Entonces estamos hablando del 15% de la economía, es algo gigantesco, gigantesco. Aunque parezca poco, el 15% en términos de la producción china es gigante. Y es más, Irán le vende petróleo, y esto no lo sabía, esto me enteré hoy investigando, le vende el barril de petróleo a un precio muy descontado. A un precio muy descontado. Entonces, aquí tenemos un tema, básicamente parecido a lo que hacía Cuba, ¿no? Cuba le vendía petróleo de la China para tener divisas, pero ese era un petróleo que México triangulaba, ¿no es cierto? Le regalaba a Venezuela, le regalaba petróleo a Cuba, México le regalaba petróleo hasta hace muy poquito, le regalaba petróleo a Cuba, y Cuba, que es el guachicolero, por así decir, como dicen en México, internacional, revendía el petróleo a un precio más barato para ser competitivo y se lo vendía a los chinos, y es así como el régimen comunista del cubano se mantenía en el poder. Entonces, ahora se acabó el petróleo venezolano para China, se acabó el petróleo mexicano que venía por medio de Cuba también, y ahora se les está acabando el petróleo iraní, porque sí, básicamente desde el día sábado han recibido cero petróleo, no hay. Ahora, China va a tratar de sacar beneficios de todo esto. El primer beneficio y el beneficio más importante tiene que ver con estrategia, me parece. Estados Unidos ahora va a tener que sí o sí dejar de prestar atención a toda la zona del Indo-Pacífico, ¿no? Este enredo de Estados Unidos en Medio Oriente libera recursos chinos para prioridades como Taiwán, por ejemplo. Eso hace que China pueda enfocarse en el mar del sur de la China. Esto va a reducir sí o sí la presión militar de los Estados Unidos en Asia, porque llega un momento que Estados Unidos no puede hacer todo a la vez. Es imposible, no puede estar peleando tantos frentes, y por lo tanto yo creo que China va a tener un mayor margen para acciones de reclamo, especialmente de soberanía, y ejercicios obviamente militares cerca de Taiwán, sin que Estados Unidos pueda responder inmediatamente. Entonces es un problema muy grande para los países del Indo-Pacífico, para Filipinas, para Vietnam, para Singapur, especialmente para Taiwán, para Japón también, para Corea, porque ahora Estados Unidos está muy enfocado en una guerra que le va a consumir absolutamente todo. Eso en primer lugar. Segundo lugar, China, yo creo que va a aprovechar esta situación, y el otros días China publicó unas fotos de bases militares de los Estados Unidos en Medio Oriente, donde tenían identificado básicamente qué tipos de aviones tenían, un recuento de inteligencia gigantesca de estas operaciones que están ocurriendo en este momento. Yo creo que China va a aprovechar para obtener inteligencia militar sobre las capacidades de Estados Unidos. Entonces, China va a observar tácticas, están prestando mucha atención a estas tácticas. Por ejemplo, yo creo que los chinos han estudiado en profundidad cómo fue la captura de Maduro, que fue tecnológicamente y militarmente hablando una cosa impresionante. China seguramente que por medio de sus satélites ha prestado mucha atención al ataque del sábado, van a revisar todas las imágenes. Recordemos que quien tiene control de los cielos puede mirar desde arriba y ver absolutamente todo lo que pasó, y los chinos obviamente que lo están haciendo. Los chinos tienen su flotilla de satélites, tienen incluso una estación espacial donde ellos están mapeando el mundo, y obviamente que parte de mapear el mundo es mapear las acciones, es seguir las acciones de personas concretas, es seguir las acciones de distintas operaciones, y ellos tienen en su conocimiento, en su posesión, todos los movimientos que nosotros estamos tratando de descifrar de lo que fue el ataque del sábado, por ejemplo, donde murió la cúpula iraní. Y ustedes dirán, no lo había pensado nunca eso. Bueno, eso es así, obviamente que es así. Y esto lo hace Estados Unidos, esto lo hacen las grandes potencias. Por eso, quien tiene satélites en el espacio tiene una ventaja gigantesca. Eso es lo que nosotros podríamos llamar como un nuevo nivel ya de geopolítica, no limitado a la geografía de un territorio, sino también lo que es la geopolítica espacial, que en términos académicos se llama la astropolítica. De hecho, quiero más adelante dar un curso dentro de la academia sobre astropolítica, cómo se está liberando una guerra en el espacio, una guerra por el control, especialmente de esos puntos de vista que son claves realmente para observar tácticas, para observar tecnologías, para ver las respuestas, en este caso de Estados Unidos, en un conflicto que proporciona datos muy valiosos para planificar escenarios futuros, especialmente una invasión a Taiwán
o bloqueos en el estrecho de Hormuz para modelarlos y hacer algo muy parecido en el estrecho de Malaca. Entonces, China con su satélite está observando, a ver, ¿cómo hace Estados Unidos, por ejemplo, para moverse en el mar? ¿Cómo hace Estados Unidos para moverse dentro de cierta situación? Algo que se me ocurre ahora en este momento, ustedes recordarán ese avión que iba dirigido eh, que iba dirigido hacia la China, el vuelo de Malasia, el vuelo 370, ese famoso vuelo de Malasia Airlines que nunca se encontró, que es un Boeing 777 que desapareció del radar después de salir de Kuala Lumpur y iba con 153 chinos arriba. Bueno, hay gente que sabe dónde está ese avión. Y que tienen todo el recorrido. Lo que pasa es que es todo secreto militar, porque con los satélites pueden seguir todos los aviones. Entonces, el hecho de que el avión se haya perdido, que hayan gastado miles de millones buscando ese avión, en realidad es un chiste. Y es un chiste porque simplemente revisando las imágenes satelitales que tanto Estados Unidos como China la tienen, lo que pasa es que ellos no quieren revelar dónde está el avión, porque así ellos estarían diciendo, miren todo lo que nosotros tenemos. Ellos no quieren que ustedes se enteren que ellos pueden ver absolutamente todo, ¿se entiende? Pero Estados Unidos sabe dónde está ese avión. Estados Unidos sabe para dónde se fue, sabe dónde cayó, tienen absolutamente toda la información al respecto. Y lo que yo quería mostrarles recién tiene que ver con la posesión de China, cómo China ahora va a tomar una preponderancia gigantesca en esta zona porque Estados Unidos no va a poder, básicamente tuvo que mover todos sus recursos. Ellos van a observar para ver cómo pueden hacer un ataque en Taiwán, cómo controlar especialmente este estrecho en esta zona que es muy importante para el comercio mundial. Recordemos que este estrecho de Malaca es importantísimo y obviamente que aquí los chinos yo creo que ellos van a aprovechar para básicamente mejorar sus estrategias militares. Ellos van a poder ajustar planes de ataque, planes de defensa contra activos de los Estados Unidos, pero también obviamente que esto a China le da toda una serie de oportunidades económicas después del conflicto, porque si surge un régimen más abierto en Irán, después de las sanciones, China podría expandir inversiones. Recordemos que uno de los problemas para Irán es que tiene sanciones muy grandes que China también de cierta manera tiene que respetar. Entonces, si el régimen iraní cae y Estados Unidos y el mundo le quita muchas de las sanciones a Irán, los chinos pueden aprovechar para expandir inversiones en infraestructura, en tecnología, en manufactura, más allá del petróleo, ¿no? Cambiarle petróleo por inversión y eso obviamente que le daría mucho mayor libertad financiera. Y es ahí cuando Irán podría integrarse mucho más en la franja y la ruta de la seda, puede fortalecer la influencia económica china dentro de Eurasia, aunque la verdad que yo dudo que Estados Unidos, por ejemplo, vaya a permitir una cosa así. Ahora, desde el punto de vista propagandístico y mediático, China también va a aprovechar porque ellos ciertamente que van a criticar muchísimo esta agresión de los Estados Unidos como una violación al derecho internacional. Van a criticar muchos ataques que han ocurrido en los últimos días como crimen de guerra. Obviamente que los chinos van a aprovechar porque de esa manera ellos van a intentar desafiar el liderazgo global de los Estados Unidos y así se van a poder posicionar como una potencia pacífica, como una potencia que no invade, porque eso es verdad, los chinos hacen guerra económica, pero no hacen guerra con armas, invadiendo países. Y entonces yo creo que lo que los chinos van a buscar es mayor apoyo, especialmente en el hemisferio sur, como un régimen, como un país que respeta la soberanía de los países, incluso podría tomar un rol posible como mediador y que obviamente vaya a erosionar la credibilidad de los Estados Unidos. Ahora, un conflicto prolongado de Estados Unidos, como decía recién, va a vaciar los recursos de los Estados Unidos, va a debilitar su postura global y eso inevitablemente va a beneficiar a China en la competencia a largo plazo. Trump va a tratar de evitar eso, va a tratar de coartar, va a tratar de tomar Irán, pero si esto no funciona, obviamente que esto va a terminar favoreciendo a la China más que a los Estados Unidos. Ahora,
Podemos hablar también de toda una serie de beneficios comunes, tanto para la China como para Rusia. Para Rusia. ¿Por qué los aliados de Estados Unidos en Asia ven la guerra con Irán como un regalo para China? Esto es muy interesante, ¿no? Los aliados de Estados Unidos en la región están viendo esta guerra como un regalito para China, le están regalando, ¿no? Los japoneses lo han visto y se han quejado al respecto, los países del Golfo, Taiwán, han expresado mucha preocupación porque básicamente ahora China va a tomar ventaja de esta gran distracción de los Estados Unidos. Lo que China probablemente está pensando sobre los ataques de Estados Unidos contra Irán, dice este otro artículo, y como ellos obviamente que van a aprovechar al máximo, y un artículo que dice si China se puede beneficiar de esta guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán. China ha criticado fuertemente el asesinato de los líderes iraníes por Estados Unidos e Israel, básicamente advirtiendo contra la ley de la jungla en las relaciones internacionales, pero China puede aplicar estas lecciones de Irán a sus planes de Taiwán y obviamente que nadie lo va a poder frenar al respecto, si así lo quiere. Bueno, yo creo que ambas potencias, Rusia y China, comparten intereses muy grandes en este mundo multipolar, en este mundo que en muchas regiones es muy también antioccidental. Y por lo tanto yo creo que este conflicto va a amplificar esas sinergias, esas energías comunes que tienen, o esos intereses comunes que tienen Rusia y China. Primero, va a haber un debilitamiento general de Estados Unidos e Israel, ciertamente, por esta guerra, pues Estados Unidos se está empantanando en el Medio Oriente y eso va a reducir la capacidad tanto para confrontar a Rusia en Europa o a China en Asia, y ciertamente que va a fracturar alianzas occidentales y va a crear vacíos de poder que Moscú y Pekín pueden explotar, y obviamente que esto yo creo que va a terminar fortaleciendo ese eje Rusia-China. Vamos a ver qué pasa con Irán, ¿no es cierto? Vamos a ver si Irán sobrevive, pero ciertamente que Rusia y China se van a fortalecer en esta alianza y podría ser algo contraproducente y un efecto no deseado porque Trump quiere totalmente lo contrario, ¿no es cierto? También yo creo que va a haber una cooperación bilateral muy grande entre ambos países porque esta guerra podría impulsar una alineación más estrecha entre Rusia y China, especialmente la venta de energía. Rusia-China, ya que Irán no está al presente, ¿no? Para poder compensar las pérdidas iraníes, yo creo que va a haber mucha coordinación diplomática. Ambos van a poder obtener más resiliencia frente a sanciones occidentales, van a poder expandir muchos más proyectos, especialmente de transporte, y obviamente que van a tener muchos beneficios, me parece a mí, económicos indirectos en los mercados globales, porque tanto Rusia como China van a poder ganar en propaganda antiestadounidense. Y nuevamente no lo digo como algo bueno, lo digo simplemente como un hecho, ¿no? Hay gente que no entiende y cree que cuando uno explica lo que está ocurriendo a nivel mundial, uno lo está festejando, no, simplemente estoy explicándolo. Y eso yo creo que a China y a Rusia va a beneficiarle, especialmente para atraer aliados del hemisferio sur. Y además la inestabilidad global va a distraer de los propios conflictos internos y eso yo creo que le va a dar mucha fuerza también a los BRICS. Entonces, Rusia va a ganar más en lo económico, en lo militar, China se va a beneficiar más en lo estratégico y en la inteligencia, pero obviamente que todos estos beneficios van a depender en tanto y en cuanto este conflicto no escale ya a un nivel global, a nivel de una guerra mundial, que va a afectar seriamente la economía global y sí o sí también va a terminar afectando a países como Rusia y como la China. Así que básicamente para responder esa pregunta que me habían mandado, mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta, muchas gracias por seguir este canal, muchas gracias por darle me gusta, por favor comenten y si tienen preguntas para desarrollar en videos también déjenlas en los comentarios que voy a tratar de responderlas cuanto antes. Muchas gracias.